Comienza Psicología y Familia, un programa dirigido por Marta Lozano. Buenas tardes desde Radio María a todos los que nos escucháis este martes. Empezamos en esta tarde nuestro programa de Psicología y Familia. Y hoy venimos a hablar de la paciencia y concretamente de cómo ser más paciente con nuestros hijos, que es un tema que se nos pregunta bastante en consulta. Si estáis escuchando y no tenéis hijos, no os preocupéis porque seguramente también va a haber información que os sirva, ya que la paciencia y la impaciencia son parte de cualquier relación importante. Porque, como dice Rossini, construir una relación de amor implica paciencia. Así que si tienes hijos más centrados y no los tienes, también te va a ayudar. Ser madre y ser padre trae consigo especialmente el reto de la paciencia. Cuidar y educar a un hijo es exigente, implica tiempo, cambios, incertidumbre y un aprendizaje constante. En el camino aparecen siempre el cansancio, la frustración y muchas veces la sensación de estar en una lucha permanente para conseguir que duerma, para conseguir que coma, que se vista, que deje de llorar, que se tranquilice, que obedezca. Por lo tanto, es fácil y es habitual perder la paciencia. Es normal tener la sensación de que no puedo más. Es agotador pasarse el día castigando, gritando, diciendo cosas que no se querían decir. Entonces, con toda la exigencia que suponen los hijos, llega la pregunta de ¿se puede ser más paciente con ellos? No se puede ser perfecto, partimos de ahí, y no se trata de intentar serlo, pero sí se puede mejorar, sí se puede cuidar y mejorar el clima familiar, se puede llegar a transformar la frustración constante en frustraciones concretas y se pueden disminuir la intensidad y la frecuencia de los gritos y de los castigos. Así que empezamos este programa para acompañar un poco en este tema tan interesante de la paciencia y traigo a dos compañeras para abordar este tema. Mi compañera Paula de la Peña, también psicóloga sanitaria como yo, y viene a escucharnos y acompañarnos también la alumna de prácticas, Mónica. Buenas tardes a las dos. Hola chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Pues allá vamos. Y para empezar quería citar un fragmento del libro de Luz Martínez Alcalde, el libro El arte de no llegar a todo, que dice: siempre había entendido la paciencia como aguante, resistencia, apretar puños y dientes, rostro tenso, sonrisa tirante y que pase pronto el chaparrón. O peor aún, como un dique que se va llenando hasta que no hay muros en la tierra capaces de parar esa tromba de agua. Y ojo cuando se desborde. Pero de pronto, un día pensé, si el amor es paciente, aparece lo primero en el himno de la caridad de Pablo, será por algo. Así que te pregunto, Paula, ¿qué es la paciencia y qué no es la paciencia? Pues mira, Marta, si uno se para a pensar qué es la paciencia, lo primero que se le puede venir a la cabeza es, bueno, pues lo voy a mirar en la RAE, ¿no? Y si vemos lo que dice la RAE, dice así algo como, es la paciencia la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse. Es verdad que esta definición pues no nos gusta mucho, ¿no? Porque pues no es posible que nosotros no nos podamos alterar con la realidad. Al final somos personas y las personas pues tendemos a que nos afecten las cosas, ¿no? Para bien o para mal. Entonces la distinción es pues más bien es que no es aguantarse todo, no es callarse, no es enfadarse nunca. La paciencia es más bien poder esperar, es saber también aceptar, es poder regularnos antes de reaccionar, ¿no? A mí me gusta mucho también decir que bueno, los seres humanos, las personas, ¿no? A diferencia de los animales, tenemos la gran capacidad de la voluntad, ¿no? Y al final la paciencia no es tanto pues un sentimiento o que nos venga, sino al final es una consecuencia. Y esa consecuencia tiende mucho a la voluntad, ¿no? Y al final tiene mucho que ver con también saber acompañar a ser persona a nuestros hijos, que al final pues es una virtud que hay que ir construyendo con el tiempo, ¿no? Y algo también
también clave en esto es que me gusta esto explicarlo, bueno, y los psicólogos lo solemos explicar así, ¿no? Y que la paciencia, como otras muchas cuestiones, pues es como la puntita del iceberg, ¿no? Y que detrás de todo esto pues hay muchas otras cosas que al final pues que no siempre miramos, pero que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Qué importante, que decías, la paciencia es una virtud. Está la parte espiritual, pero nosotros vamos a hablar también desde esta parte emocional y por lo tanto no es un rasgo de la personalidad, no es que yo no soy paciente o no es una emoción, sino que es algo, o sea, es decir, no es algo que me pasa, sino que es algo que se construye y que se puede construir. En este sentido hay un audio muy interesante de una peli de Morgan Freeman que vamos a escuchar. Si alguien pide paciencia, ¿cree que Dios le da paciencia? ¿O le ofrece la oportunidad de ser paciente? Si le pide valor, ¿cree que Dios le da valor o le ofrece la oportunidad de ser valiente? Si alguien reza para que su familia se mantenga unida, ¿cree que Dios le concedería sentimientos de cariño y ternura? ¿O le daría la oportunidad de quererse mucho? Bueno, tengo prisa. Hay gente esperando. Que aproveche. Me encanta esta mirada de la paciencia, ¿no? Como oportunidad, no como apretar los puños, sino ver las cosas que nos pasan como oportunidad para crecer en la paciencia. Y en relación con los hijos tenemos muchas oportunidades. Me gusta mucho otra definición de Fabio Rossini que dice que en la paciencia está la capacidad de darle al otro el tiempo, el espacio, la posibilidad. Así que con esa perspectiva vamos a adentrarnos un poco en cómo conseguir, cómo intentar, cómo empezar a mejorar la paciencia, a trabajar la paciencia. Y diríamos, además, en relación con esta última definición, que quizá el primer paso o lo primero que podemos hacer es tiempo y espacio. Tiempo y espacio físico, si hace falta, ¿no? A veces lo único que ayuda a no dar ese grito es darse unos segundos o unos minutos antes de hacerlo, ¿no? Como hacer un stop, salir de la habitación, contar hasta 10, rezar una Ave María antes de responder, ¿no? Pedirle el relevo a tu pareja con los niños si puede. Eso nos ayuda a no ser reactivos, ¿no? A que no sea acción-reacción, sino acción, espacio, tiempo para pensar y decidir cómo quiero actuar y que por lo tanto esa acción pueda ser libre, porque si no suele pasar que nos arrepentimos, nos sentimos mal y se hace bola, ¿no? O ya subo el grito, el otro lo sube más y entramos ahí en una dinámica de la que es más difícil salir que no entrar. Hay una pequeña escena de la película Brave que quiero que escuchemos para comentar esto. Vamos, entra. Ya me tienes harta con tu comportamiento. Tú eres la que quieres Los has abochornado. Y también a mí. He cumplido las reglas. No sabes lo que has hecho. Me da igual Se lo que armará haya una hecho. buena como no soluciones esto. ¡Escúchame! Yo soy la reina. Tú me escuchas a mí. ¡Ah! ¡Qué injusticia más grande! ¿Injusticia? Nunca miras por mí. Este asunto del matrimonio es lo que quieres tú. ¿Te has parado a pensar qué es lo que quiero yo? ¡No! Te dedicas a decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y a intentar que sea como tú. Bueno, pues no voy a ser como tú. Te estás comportando como una niña. Y tú como un ogro. Eso es lo que eres. Mérida. Nunca seré como tú. No, ya basta. Prefiero morir a ser como tú. ¡Mérida! Oh, no. Oh, no. ¿Qué he hecho? En esta escena de la película Brave, que si no habéis visto os invito a hacerlo, lo que escuchamos es que tras esta discusión la hija, al enfadarse tanto, rompe un telar familiar que la madre lleva muchísimo tiempo cosiendo y que ha acabado hace poco y que para la madre es muy valioso. Y la respuesta de la madre en ese momento de tanto enfado es quitarle a su hija el arco, que es el objeto más preciado y la cosa más importante que tiene en su vida, y tirarlo a la hoguera, quemarlo. Entonces, claro, la hija sale corriendo y la madre enseguida intenta sacarlo y se arrepiente y se pone a llorar por lo que ha hecho.
todos podemos entender que escuchando algo así y escuchando la reacción de la hija, uno pueda perder los papeles, no controlarse, hacer algo que no quiere hacer. Es normal y a todo el mundo le va a pasar en algún momento, ¿no? Pero decíamos que quizá o que a veces es más importante o ayuda más, oye, pararme desde el principio y antes de empezar a lo mejor a regañar a mi hija en el momento en que acaba de pasar esto, me doy un pequeño espacio, me permito que la emoción tan intensa de enfado baje un poco y luego tengo esa conversación o esa bronca. No es que no haya que decir lo que hay que decir, sino poder realmente decir lo que quiero decir. Y para eso ayuda ese momento de espacio. Quizá a esta madre le hubiese permitido, si hubiera tenido como ese tiempo de reflexión, ese tiempo muchas veces de bajar la emoción, como decía, le hubiese permitido no acabar haciendo algo tan grave que ella no quería hacerle a su hija y que causa un daño. Importante, hablaremos de esto más adelante. Daño siempre va a haber, no pasa nada. Lo más importante va a ser la reparación del daño, que en esta peli se ve muy bien y por eso os invito a verla. Pero era una escena que nos ayuda a ver esto, ¿no? La escalada puede ser evitable si intentamos no entrar. Muy bien, pues pasamos a un siguiente punto. Hemos hablado de tiempo y espacio. ¿Qué más podemos intentar hacer para cuidar la paciencia? Pues en relación a lo que acabas de comentar, Marta, el tema del conocerse, ¿no? Como padre o como madre, conocerse y anticipar. ¿En qué sentido? Muchas veces la paciencia pues no se pierde por lo que hace el hijo, sino por cómo nosotros estamos, ¿no? Los adultos. Pues por ejemplo, falta de sueño, que si he discutido con mi jefe, que si tengo muchísimo agobio, mucho estrés, mucha carga mental, que si he tenido este tema familiar, ¿no? Un poco todo eso, y eso en sumatorio el tema del autocuidado, ¿no? Que está a lo mejor como más dejado. Pensar, ¿no? Como decías, Marta, este grito pues ha sido pues porque mi hijo pues no me obedece, o ha sido porque ha tenido un mal día, o estoy de mal humor. Si estoy mal por dentro, pues es más fácil que salte, ¿no? ante lo que se me depare de fuera. Pero si estoy cansado, si estoy pues enfadado, si estoy irritable, pues esto va a ser muchísimo más difícil, ¿no? De poder profundizar en paciencia. Entonces es importante saber gestionar todo esto en estos momentos, ¿no? Otra cosa clave, yo te diría, Marta, que sería el tema de los roles, ¿no? Es decir, soy solo madre, soy solo padre, ¿qué hay de mis otros roles, ¿no? ¿Qué hay de mi rol de esposa, mi rol de hija, mi rol de hermana, mi rol de compañera, mi rol de amiga? Entonces, cuando todos estos roles están como más relegados, ¿no? Y solamente ocupa el lugar de ser madre o de ser padre, y la rutina se nos va inundando, pues puede ser muy fácil que al final estallemos, ¿no? Es decir, saber encontrar momentos pues para estar con nuestras amistades, poder encontrar ratos con nuestro marido, con nuestra mujer, hacer aquellas cosas que nos gustan, que nos ayudan, ¿no? a conectar con nosotros, ya sea hacer deporte, salir, hacer cosas, pero que no sea solo centrarnos en ser padre o ser madre, ¿no? Y además esto ayuda mucho a los hijos, porque el hecho de que no solo seamos madres o solo padres para ellos les libera un montón. Es verdad que ser padre y ser madre se convierten en un lugar central de nuestra vida muy importante, y está bien y es normal que lo sea, pero cuidar, como decías, el resto de aspectos importantes de nuestra vida que nos llenan. ¿Por qué y para qué? Porque hay gente que a veces le cuesta esto, ¿no? Yo cuando lo hablo en sesión explico que si yo me voy un momento fuera a hacer deporte o a quedar con una amiga y vuelvo, lo estoy haciendo para recargar batería. Eso es justo. ¿No? Desde ahí a veces ayuda un poco más, porque no es como necesito salir de aquí o solo si salgo estoy bien, o muchas veces aparece la culpabilidad que es normal, ¿no? También depende de la edad de los hijos, no es lo mismo cuando tengo un bebé recién nacido, es normal que tenga menos tiempo para mí mismo que cuando los niños ya son un poquito más mayores, pero en la medida de lo posible, y no tiene que ser siempre con cosas grandes, encontrar ese espacio para apoyarme. Puede ser en casa con mi marido, ¿no? Sí. Espacio para apoyarme y espacios para recargar batería. Por lo que decías, porque al final todo lo que tenemos dentro está dentro. Y cuando viene una dificultad de fuera, si lo de dentro no lo tengo gestionado, va a salir. Si yo ya estoy de mal humor, irritado, enfadado, y mi hijo me monta una rabieta, es probable que yo aguante menos
que si tengo lo de dentro como un poquito colocado, ¿no? Y hay que cuidarlo, porque si no es fácil que los retos con los hijos o los hijos se conviertan un poco en saco de boxeo, ¿no? Sí, exacto. No soy consciente de mis dificultades, de mis frustraciones, de mi cansancio y lo vuelco en el momento que se me escapa. O con mi pareja, ¿no? Porque también es normal que cuando aparecen los hijos haya más discusiones en pareja. ¿Por qué? Porque estoy más cansado, porque es exigente, porque... Y donde hay un huequito para que salga, si no hay otras vías de escape, si no hay lugares de reposar todo eso o de compartirlo, va a salir por ahí. Es como una olla a presión, ¿no? Exacto. Necesitamos conocernos, mirarnos y cuidarnos. No significa... Hoy es mi tiempo, toma a todos los niños, me piro y... No, significa cuidarnos, ¿vale? Estar bien para poder acompañar al otro. ¿Cómo voy a acompañar al otro, a guiar al otro, a escuchar al otro, a mi hijo, ¿no? Si yo no tengo ni idea de lo que tengo por dentro. Exacto. O sea, es decir, al final proyectamos un poco lo que hay dentro, ¿no? Y si no sabemos quiénes somos, ni qué necesitamos, ni qué nos pasa, ¿cómo voy a ser yo capaz como madre, como padre, saber lo que le pasa a mi hijo? O sea, es que al final hay una sintonía en todo esto, ¿no? Pero absolutamente. Sí. Vale, pues conocerse a uno mismo y después vendría conocer y entender a mis hijos, ¿verdad? Al que tengo delante. Me gusta mucho una cita de Diana Oliver en su libro Maternidades precarias, que dice: es curioso porque a ojos de mi madre siempre andábamos al ralentí, pero a nosotros nos parecía que volábamos. Supongo que esto es lo que separa el mundo adulto del infantil, la percepción del tiempo que empleamos en hacer algo. Me encanta. Es súper bonito, me encanta. Porque crecemos y nos olvidamos de cómo era el mundo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Justo. Y sobre todo también olvidamos de dónde venimos, ¿no? Cómo eran las dinámicas en casa, cómo era estar con mi padre, con mi madre, ¿no? Ahora que ya soy madre y tengo hijos. O sea, a veces olvidamos todo eso, ¿no? De que yo también tenía mis rabietas, que yo también tenía mis límites, que yo también tenía mis deseos, mis necesidades y que a lo mejor eso, pues, no era del todo como respetado, ¿no? Como visto de buena manera. Pero sí, o sea, para ser también buen padre y buena madre, también tenemos que saber cómo hemos sido nosotros como hijos, ¿no? Y qué hemos necesitado por aquel entonces. Uh-huh. Eso nos ayuda a acercarnos a poder mirar el mundo de nuestro hijo. ¿Cómo viven los niños? No son pequeños adultos. Y tendemos a eso, tendemos a exigirles normalmente desde lo que nosotros somos capaces de ver o de entender. Ayuda mucho conocer cómo viven los niños, ¿vale? Las diferentes etapas del desarrollo de los niños. No es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 2 o 3 años, que un niño de 5 o 6, que un preadolescente, que un adolescente. Sus capacidades y sus necesidades son absolutamente diferentes. Eso es lo primero que tenemos que ir intentando entender, intentando formarnos, leer, hablar con otros padres y madres para saber qué va a ir necesitando, no solo a nivel físico, que ya lo hacemos, ¿no? Qué cuidados tiene un bebé, qué cuidados tiene un niño mayor, sino también a nivel emocional, que los retos que aparecen tienen que ver con las necesidades de los niños. En la medida que conozcamos esto, y no como una tarea o un trabajo, no tengo tiempo y encima tengo que estudiar, no, como algo que te va a ayudar, Entender qué son las rabietas te va a ayudar a gestionarlas, porque vas a entender que el niño no te está poniendo a prueba, no es simplemente un malcriado, un desobediente, un tal, sino que esa rabieta es un aprendizaje para tu hijo, para cualquier niño, y que todos los niños pasan por esas fases, más o menos. Pero conocer esto es importante, ¿verdad? Sí, o sea, y con todo esto que decías, Marta, creemos que no, la conducta del hijo es en mayor medida un espejo de la conducta de nosotros, los padres, ¿no? Entonces,
los niños no hacen lo que les decimos, o sea, hacen lo que ven, ¿no? Y si yo grito, pues mi hijo grita. O si yo pues le explico cosas o le intento decir cosas, pero sin hacerle entender el para qué de esto, pues mi hijo explota. Si yo pues no tengo paciencia, pues mi hijo tampoco la va a tener, ¿no? Entonces, antes de corregir la conducta de nuestro hijo, preguntarnos: ¿yo qué le estoy enseñando? ¿Yo qué le estoy modelando? ¿Yo cómo estoy gestionando esta frustración? Y con todo eso, pues teneré muy en cuenta que mucho tema de impaciencia tiene también que ver con expectativas que ponemos en los hijos, lo que yo espero de él, lo que me gustaría, a lo mejor de manera inconsciente, algunas lealtades invisibles que les ponemos a los hijos, ¿no? Entonces, tener esto muy en cuenta nos puede ayudar mucho, porque no puedo esperar que mi hijo, a lo mejor de 5 años o de 10 incluso, acate todas las normas, se sepa regular solo y que haga todo aquello que yo espero que haga, ¿no? Tenemos que adaptarnos también a su nivel de desarrollo, ¿no? Como decías, Marta, y al final eso no es cuestión de voluntad, o sea, es cuestión de que no tiene esa capacidad. Entonces tenemos que ir acompañándole en todo esto, ¿no? Y luego también otro factor fundamental es que mucho tema de rabietas, ¿no? Como tú decías, Marta, tiene mucho que ver con lo que trae. Es decir, no es que mi hijo me ponga a prueba, como tú has dicho, sino que a lo mejor es que esta rabia nos quiere decir algo, ¿no? A lo mejor es que no se siente mirado, a lo mejor no se siente atendido como le gustaría, o a lo mejor siente que hay comparaciones con otros hermanos, o que no hay una atención más individualizada con este hijo, de hacer cosas con él, ¿no? Entonces, también hay que atender a todo esto para saber cómo acercarnos a nuestro hijo, sobre todo que esta paciencia no se nos pierda, ¿no? Que al final no es que nos quieran desafiar, ¿no? Sino que al final lo que quieren es que les miremos, ¿no? Que les amemos. Y en ese proceso también tienen que ir aprendiendo a moverse en el mundo, y como padres les vamos guiando y les vamos enseñando y marcando. Entonces, dentro de ese amor, o además de ese amor, hay una parte que a veces es difícil, que es enseñar a poner límites y enseñar a los niños a adaptarse a los límites. Y eso también es propio o está dentro de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, las rabietas muchas veces, ¿no? Y sobre todo cuando no se salen de lo normal, son el proceso de aprendizaje de los niños a entender hasta dónde puedo llegar. Exacto. ¿No? Aprender que no puedo hacer todo lo que quiero y que hay que hay límites, pero tengo que probar. Exacto. Tengo que empezar, decimos que es la primera adolescencia, ¿no? Los 2 años, los terribles 2 años que los llaman, 2 o 3 años por ahí es. Porque es la primera vez o la primera etapa importante en la que el niño es consciente de que es una personita independiente o separada de sus padres y explora hasta dónde es él, ¿no? Y hasta dónde puede llegar él solo. Y entonces intenta, oye, pues quiero hacer esto y quiero hacer esto, ¿no? Y como padres tenemos que enseñarles esto sí, esto no. Y cuando es un no, lo van a intentar forzar al límite. Ahí se entiende la rabieta, ¿no? Que sí, y grito y lloro y a ver por dónde lo consigo. Por eso de las rabietas es importante mantener los límites, que luego veremos que esto se puede hacer desde la calma, o se puede aprender o intentar hacer. Tiene que haber límites y tienen que aprender que hasta aquí, y dónde sí y dónde no, según lo que decidamos los padres, pero como padres ayuda a entender que eso es un proceso normal. ¿Vale? Que no es que este niño es imposible, que no es que hay un problema gravísimo o que es malísimo, ¿no? Sino que eso es parte del aprendizaje del niño a cómo moverse en el mundo. Entonces, en general, la paternidad, la maternidad es este baile entre decirte que no y marcarte un límite que muchas veces me va a agotar y me va a quemar porque vas a intentar hacerlo por todos los medios, a la par que te doy ese cariño que necesitas, que te abrazo y que estoy ahí para ti a pesar de que estoy quemadísimo de tanta pelea, ¿no? Sí. Y luego, porque decíamos las etapas de los niños, y luego también cada niño. Justo. Porque cada hijo es único, o sea, no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Y sobre todo también
aparte de que cada hijo es súper diferente al otro, tener en cuenta, cuando hablábamos de las etapas del desarrollo, también que mucho tema de la paciencia, en base también a estas expectativas, también tenemos que profundizar un poco en las necesidades del hijo. Y a lo mejor si ya nos vamos a un hijo más mayor, ¿no? Tenemos que aceptar que ese hijo pues va creciendo y que va a tener unas necesidades de a lo mejor salir más, estar con sus amigos, formarse en su propia identidad, adquirir mayor autonomía. Entonces esto lo tenemos que ir respetando, ¿no? Tenemos que también ser pacientes en esto, es decir, saber esperar, porque a lo mejor ya llegará un punto en el cual el hijo querrá irse de casa, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí surgen más conflictos, más crisis, porque es como, ¿y nuestro hijo, ¿no? Que se va. Entonces, en este sentido también aceptar que el hijo tiene unas vivencias, tiene unas necesidades afectivas, que es empezar a formar su vida y su familia, ¿no? Entonces, en relación con todo esto es el querer a mi hijo tal y como es, con lo que necesita, de manera incondicional, ¿no? Porque muchas veces el tema de la impaciencia a lo mejor tiene que ver también con esas expectativas sobre lo que debería o no debería hacer, ¿no? Entonces, fijarnos en esto, ¿no? El que el amor es paciente, pero es paciente porque acepta de manera incondicional, ¿no? Uh-huh. Quería poner un ejemplo de cómo hacer, ¿no? O cómo intentar hacer, o se puede hacer esto de regañar o de poner límites, pero desde el cariño o desde, ¿no? Como una firmeza pero tranquila, porque me pasa, ¿no? Alguna paciente me dice, mira Marta, yo no soy de esas mamis que dicen, ay cariño, estate tranquilo, ¿no? Que podemos ver a lo mejor en redes sociales cuando te explican cómo ser madre. Cada uno tiene su estilo y su forma de ser y su manera de ser, pero se puede llegar a ser firme, sin necesidad de gritar o de alterarse, ¿no? De marcar estos límites, pero desde el cariño. Y os traigo un ejemplo de una peli que es 12 en casa, que seguro que todos sí. Lo habéis visto, en un momento que el padre tiene que regañar. Además, un padre bastante paciente, porque hay momentos en la peli que le montan el pollo del siglo y ahí aguanta, pero hay un momento en que ya tiene que regañarles, y quiero que escuchemos cómo lo hace. Bueno, ya está bien. No ayudáis en casa, os peleáis en el colegio. Esto se está desmadrando. A partir de este momento os impongo a todos un correctivo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Pues te lo voy a decir. Se acabaron las contemplaciones. Iréis de casa al colegio y del colegio a casa. Luego haréis los deberes y vuestras tareas. Y luego a la cama. Eso es todo. Pero... Oh, sí, Sara. Ya sé que es un rollo, pero no hay más que hablar. ¿Y no podremos ir al cumpleaños de Dylan? Exactamente, lo has captado. Ya hemos comprado los regalos. Estáis castigados sin ir. Vale, pues aquí tenemos este ejemplo. Luego seguiremos profundizando en este aprendizaje de cómo compatibilizar, o si se puede hacer el ser firme con el no gritar a lo mejor. Pero aquí lo escuchamos, ¿no? Este padre está siendo claro, está siendo firme, está marcando unos límites, no está cediendo ante lo que los hijos le piden, incluso aunque les haga muchísima ilusión. Y no lo dice con una voz blandita o no, que decíamos antes, pero o sea, lo dice con claridad, con firmeza, con fuerza, pero sin gritar, por ejemplo, sin tener que excederse, ¿no? Es verdad que en la medida que los hijos hayan ido aprendiendo eso, van a ser capaces de aceptar esa manera, ¿no? de autoridad. Bueno, como digo, ahora seguimos hablando sobre esto, pero vamos a hacer una breve pausa escuchando una canción que también nos acompaña en este camino o en este proceso de ser paciente, en el que también tenemos el gran apoyo, la gran ayuda de saber que no es solo nosotros o nuestras fuerzas, sino que siempre podemos pedir ese apoyo y esa ayuda a Dios. Si puedo ayudarte en cualquier cosa, si puedo poner paz donde hay mil guerras sin fin, si puedo iluminar cuando haya sombras, dime
paciente. Cuando la incertidumbre vuelve y me hace temblar, si quieres que confíe plenamente, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Y es que yo confío en ti porque me das la vida. Tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Por eso dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Si el mundo ríe con indiferencia, cubriéndose con capas que le impiden llorar, si en la verdad se esconde la belleza, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Cuando hago grandes todos mis defectos y no consigo ver cómo me ven los demás, si no puedo vencer todos mis miedos, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Y es que yo confío en ti porque me das la vida. Tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la vida. Tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Por eso dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Seguimos aquí en el programa de Psicología y Familia en esta tarde de martes. Soy Marta Lozano, psicóloga sanitaria. Me acompaña mi compañera Paula de la Peña. Y estamos hablando sobre cómo ser pacientes y concretamente cómo aprender a ser paciente con los hijos. Hemos hablado un poquito de qué es la paciencia y estamos viendo pues qué cosas podemos cuidar, ¿no? Decíamos tiempo y espacio, decíamos conocerse a uno mismo y conocer a nuestro hijo, al que tengo delante, conocer y entender cómo funcionan los niños a nivel general y cómo funciona cada niño o qué necesita cada uno de ellos, cada uno de mis hijos. Y empezábamos a hablar un poquito de cómo intentar llevar esto a la práctica y cómo en el momento poder marcar un límite a la vez que quiero y acojo a mi hijo. Estas dos patas son importantes. ¿Por qué? Porque si no podemos tender a un autoritarismo o a una permisividad. Los niños necesitan dos cosas, amor y límites. Y las dos cosas son importantes. Y que no haya ninguna de las dos puede ser un problema, ¿vale? Lo podríamos resumir ahí. Amor y límites. ¿Cómo casar esto? Pues es donde vamos a ir intentando entrar, ¿vale? Contando con la exigencia y con la dificultad, que no es tan fácil como decirlo, ¿no? Pero entonces, una de las cosas más importantes es que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos de cara a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Cómo queremos que sea su educación?
qué normas queremos que tengan, qué valores, ¿no? Porque las normas van a estar en función de los valores, de aquello que creemos que es bueno para ellos, ¿no? Las normas no tienen que ser porque sí, o porque yo las he vivido, o porque el otro las ha vivido, que esto también genera conflicto, sino que se tienen que pensar y se tienen que hablar mucho en la pareja. Y a lo mejor en un principio hablamos una cosa, ¿no? Oye, esto no lo quiero hacer jamás, o yo quiero regañar así, y luego vamos viendo que según las circunstancias que estamos viviendo, según los retos que nos presenta cada hijo en particular, tenemos que adaptarnos. Y veremos que no pasa nada, sino que lo importante es hablar y hablar y hablar y hablar sobre ello. Después de una bronca o de un día que no he conseguido de ninguna manera tal o cual, o un día que lo he hecho bien y he conseguido que mi hijo reaccione más rápidamente, a hablar en pareja, qué le funciona a cada uno, qué vamos aprendiendo y desde ahí ir construyendo, ¿vale? Normas claras, pero normas con sentido y normas en construcción constante. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de otra peli que os traigo. Esta vez Los Increíbles, en una escena en la que están cenando en casa y bueno, la madre está en casa, cuida a los niños, les ha recogido, el padre llega de un día de trabajo duro y agotador y vamos a escuchar un poco de cómo transcurre esta cena. ¿Das? ¿Qué ibas a contarle a tu padre sobre el colegio? Pues que hemos diseccionado una rana. Ha vuelto al despacho del director. Bien, bien. No, Bob, eso es malo. ¿Qué? Que el director ha vuelto a llamar a tu hijo. ¿Qué? ¿Para Para qué? nada. Le puso a un profesor una chincheta en la silla. Pero nadie me vio. Y bueno, en la cinta casi nada. Te grabaron en vídeo y aún así te libraste. ¡Qué tío! Debías ir disparado. ¿A qué velocidad? Bob, no necesita que le alienten. No le aliento, solo pregunto ¿a qué velocidad? ¿Qué haces? ¿Qué día? Primero el coche y ahora ver cuánto cuesta. ¿El coche? ¿Qué le ha pasado al coche? ¿Que no? ¡Que cierres el pico, viejo nano! Pero si es verdad. Niños, no se grita en la mesa, ¿cielo? Hijos, hacedle caso a mamá. Comería si hubiera filetito de Tony. ¡Ya estoy harta! Oye, ¡Peter, algo ha vuelto a tu hermana! ¡Quietos! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No corras en casa! ¡No! ¡Sentaos de una vez! ¡Sin campos de fuerza! ¿Has empezado tú? ¡Siéntate! ¡Tú también! ¡Violeta! ¡Ay! ¡Bob, no te desentiendas! ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí quieto! ¡Necesito que intervengas ya! ¿Quieres que intervenga? De acuerdo, pues intervengo. ¡Estáos quietos! Toma intervención. ¡Suelta a tu hermana! ¡Violeta, suelta a tu hermana! Esta escena que nos puede hacer sonreír también puede ser la normalidad de muchas familias con 3 hijos en un día entre semana, a la hora de cenar, con una hija adolescente, un preadolescente y un bebé. Es normal que tienda al caos. Pero podemos ver algunas cositas aquí, ¿no? Y la primera y más importante es que no hay una misma opinión o una misma visión de las normas, ¿no? Ahí en ese momento, ya desde el principio, hay un tema de fondo importante que es que la madre tiene claro que hay una cosa que está mal y el padre no, y el padre piensa lo contrario. Y esto hace que la discusión y el caos probablemente aumente, porque no está hablado y no está claro cómo queremos que sean las cosas y por qué queremos o no queremos regañar. Y aquí esto hace que todo aumente, ¿no? Además podemos observar también de lo que decías antes, Paula, el tema del modelaje, ¿no? Como, oye, ¿cómo se gestionan los conflictos a nivel matrimonial? ¿Qué aprenden y qué observan los niños de eso? Y por lo tanto, ¿cómo aprenden ellos a gestionar los conflictos, ¿no? Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Sí, porque como decíamos antes, yo en relación a esto quería decir, Marta, que algo central en el tema de las normas y la flexibilidad es adaptarnos también a su ritmo, a su carácter, adaptarnos a su momento, y a lo mejor están pasando por situaciones pues de muchísimo conflicto interno, les están pasando cosas en el colegio o cosas con sus amigos, entonces eso también hay que ir aceptándolo, ¿no? Y hay que ir acompañándoles en eso y también esperar a que pues cada uno tiene su proceso pues para madurar, pues para que aprendan y para que sobre todo se equivoquen.
yo siempre digo que de los grandes errores surgen los grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, gracias a que ellos cometan errores o que también nosotros cometamos errores, pues podemos rectificar, ¿no? Podemos aprender. Y aquí algo clave en esta flexibilidad también es el tema del perdón, ¿no? Es decir, que nosotros como padres sepamos pedir perdón, saber mirarles, saber decirles, oye, mira, Pedro, perdóname, o sea, te he gritado, incluso te he dicho cosas feas, discúlpame, he tenido un mal día y así no debería hablarte, ¿no? Discúlpame. Creo que esto es clave y es importante entender que pedir perdón no quita autoridad. Modificar una norma en un momento dado no quita autoridad. Ser flexible no quita autoridad. No gritar no quita autoridad. O gritar no te da más autoridad. Decíamos antes que se puede ser firme sin gritar. Es difícil, se puede aprender. Pero importante desvincular la autoridad de este tipo de cosas, de no cometer errores, de que me vean, ¿no? Sí. Y al revés, como decíamos, el modelaje, pues también en el modelaje, en el perdón, en el reconocer que me he equivocado o que lo he podido hacer mal, ¿verdad? Sí, eso es, porque además la paciencia tiene mucho más que ver con aceptar quién es a día de hoy mi hijo, tiene más que ver con el hijo que puede llegar a ser, ¿no? Es decir, educar no es acelerar procesos, educar también es acompañarlos en esto, ¿no? Como decíamos antes, y al final pues la paciencia es confiar en que lo que para hoy, para mi hijo le es difícil, es complicado, pues a lo mejor mañana lo podrá hacer, ¿no? Y hay una frase que me encanta que define esto y es que la mirada del que ama no es una mirada realista, sino que es una mirada de proyección. Es decir, mi mirada como madre o como padre va mucho más allá de lo que a lo mejor puedo ver en mi hijo, ¿no? Y yo sé, yo confío en mi hijo, le doy esa capacidad de reconocerle y validarle de que yo sé que va a conseguir muchas cosas, ¿no? Pero es sobre todo en ese aceptar de manera incondicional cómo es mi hijo, ¿no? El quererle, ¿no? El amar a los hijos, que nos lleva al último punto y para mí casi el más importante o en el que se debería basar todo lo demás, que es disfrutar o cuidar ese amor para los hijos. De manera concreta, disfrutando con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces en el día a día, con la cantidad de cosas que hay que hacer, con la cantidad de retos, con la exigencia, con el cansancio, se nos olvida conectar, se nos olvida disfrutar en familia, disfrutar de cada uno de nuestros hijos, pasarlo bien con ellos. Y esto va a ser una de las cosas que más nos ayude a después tener paciencia, porque estoy cerca de esa persona a la que estoy intentando mirar y a la que estoy intentando acompañar, porque disfruto de él y en ese disfrutar le veo, ¿no? Y entonces luego es más fácil. Y también porque en lo que decíamos de recargar batería, esto nos ayuda, ¿no? Porque no solo necesito que cuidado con esto, cuidado con el solo recargo batería fuera, porque entonces parece que dentro estoy mal, fuera estoy bien, ¿no? Oye, qué importante recargar batería en casa. Qué importante disfrutar en familia, disfrutar en la pareja, en el matrimonio, disfrutar con los hijos y de cada uno de los hijos. Y que los hijos aprendan modelaje, a disfrutar entre ellos, a pasarlo bien entre ellos. Y para esto no hace falta sacar tiempo de donde no lo hay. No hace falta hacer actividades fuera de lo normal, increíbles, pues un pedazo de viaje a Disney o irnos al parque de atracciones o el fin de semana conseguir el tiempo o el dinero o la oportunidad de hacer el superplan. No. De hecho, todo lo contrario. Porque si no parece que para disfrutar hay que salir o hay que conseguir algo excepcional. No. Lo más importante es disfrutar en el día a día, en casa, en lo cotidiano, ¿vale? Y no hace falta ni vamos a conseguir que sea todo el rato risas, diversión, júbilo, no, pero claro. Oye, conseguir un ratito al día de conectar con mis hijos y disfrutarlos, por ejemplo,
pues en las cenas, ¿no? O comidas. Si cenamos juntos, pues que en ese momento a lo mejor podamos desconectar de todo lo demás, de la bronca que le he echado o la que le tengo que echar, o que mañana no se olvide de no sé qué o qué tal, ¿no? Sino que a lo mejor sea como el momento de estar juntos, de mirar al otro, de saber cómo estamos, de pasarlo bien. Y en cosas cotidianas. Oye, a lo mejor cocino más rápido yo sola. Vale, pero a lo mejor si me ayuda mi hija de 2 años, se lo pasa genial y acabamos cantando una canción y disfrutando del momento. Desde ahí. Sí, y con esto, Marta, al final el amor se paga con amor, ¿no? Y unos hijos que se saben amados, pero que además incluso se sienten bien amados, van a ser unos hijos que van a estar muy alegres y mucho más receptivos a la hora de también ser más flexibles y ser más pacientes, y que por lo tanto, y esto mucho más al revés, es decir, unos padres que conocen a sus hijos, unos padres que acompañan a sus hijos y que atienden estas necesidades y que además son unos disfrutones, aunque tengan pues cuestiones en la casa, cuestiones del trabajo, pero que se nota que disfrutan de la vida, pues les va a ser muchísimo más fácil poder tener esta paciencia con los hijos, ¿no? Al final es como un círculo, ¿no? Y al final, si atendemos todo lo que hay debajo de este iceberg, al final la paciencia sale sola, ¿no? La paciencia siempre es consecuencia, pero también es un acto de la voluntad. Por eso es súper importante poder fomentar esta mirada, este vínculo con nuestros hijos, y no simplemente echarles como las culpas, porque aquí nada va de culpas, sino de tener responsabilidad y de que seamos realmente ejemplo para ellos, ¿no? Un verdadero ejemplo. Pues pasamos a nuestra siguiente sección, que está totalmente relacionada con esto que estamos diciendo. Creciendo con ocio. Pues empezamos esta sección de Creciendo con Ocio del programa de Psicología y Familia de esta tarde de martes, en el que estamos hablando de cómo ser más paciente con nuestros hijos. Y justo estábamos diciendo que es muy importante, o que puede ser lo más importante para conseguir tener paciencia con ellos, el pasarlo bien con ellos, el disfrutar de ellos o junto a ellos, ¿no? Y en este sentido, y por eso, siempre intentamos traer pues algunas propuestas, actividades sencillas, ¿no? Que nos ayuden a esta tarea de disfrutar junto a ellos. En este caso, hoy os traigo primero unas películas. Son películas quizá enfocadas a más pequeños, pero bueno, también para adolescentes o más mayores pueden funcionar alguna. Primera, Un canguro súper duro. No sé si la habréis visto. Es una peli divertida de humor, en la que un soldado mega crack a nivel de soldado le encargan cuidar de una familia de 4 niños, los padres no están y él se tiene que hacer cargo. Es divertido y es muy interesante ver cómo un hombre capaz de liderar a muchísima gente, de solucionar las misiones más difíciles que se le ponen por delante, el número 1, llega a una casa con 4 niños, creo que son, adulto, joven, adolescente, una niña y un bebé, y es absolutamente incapaz, teniendo toda la autoridad y todas las vías para mandar sobre los demás, es incapaz de hacerse con ellos, ¿no? Y es muy bonito ver en esta peli cómo, en la medida que él se va acercando, se va encontrando, va conociendo a cada uno de los hijos, a cada uno de los niños, va realmente siendo capaz de llegar a ellos y de conseguir lo que necesita de cada uno, ¿no? En el momento que les conoce, que les entiende, puede realmente acercarse, y no con mucho grito y mucha disciplina, ¿no? Entonces, no es un padre, pero nos da información útil. Por otro lado estaría la peli que ya hemos mencionado de 12 en casa, que en este caso también pues una película divertida. En este caso quería resaltar una escena que está casi al final, en la que uno de los hijos se va de casa porque no se siente querido, no se siente visto, no se siente escuchado,
Y en ese momento se ve como toda la familia, los padres y todos los hermanos van a donde él está, dejan todo lo que están haciendo y le escuchan, le abrazan y le dicen estamos aquí, ¿no? Y perdón por no haber estado. Es muy bonito para los niños también, para entender, oye, que los padres a veces se equivocan, que los padres a veces están a su trabajo o a las 1000 cosas que tienen que hacer y no te prestan la atención que deberías o de la manera en la que deberías, pero no significa que no te quieran y no significa que no vayan a estar ahí cuando lo necesites y que puedes decirlo, además, y puedes pedirlo, ¿no? También bonita y estas reflexiones, quizá incluso después de ver las pelis, pues poder preguntar a los niños y comentarlo. Y por último, otra peli que también hemos mencionado a lo largo del programa, que es Brave, quizá enfocado para más mayores. La prota en este caso es adolescente o casi adulta joven, y hemos escuchado una escena de un daño muy grande en la que la hija hace daño a la madre y la madre hace daño a la hija, propio de la adolescencia, ¿vale? ¿Qué es lo más bonito de esta peli? Lo que decíamos de la reparación del daño. Es precioso ver cómo se puede reparar un daño aunque sea muy grande y cómo esto tiene que ver con ser capaces de mirarse uno a otro. Cuidado, normalmente los padres somos más capaces, podemos y debemos ver a nuestros hijos y no esperar tanto que ellos nos vean a nosotros, porque no tienen esa capacidad hasta que son adultos, ¿vale? Entonces, cuidado ahí. Con esa parte, ¿vale? Con entender que los hijos pueden ver hasta donde pueden ver y poco a poco podrán ir viendo más. Pero muy bonita y muy importante ese aprendizaje. Os la recomiendo también. Y nada, simplemente os traigo aquí también, ya para los adultos, 2 libros que he mencionado a lo largo del programa que no van directamente sobre esto, pero sí tienen mucha relación con la paciencia, con cosas que afectan a la paciencia y pues por si os ayuda os los recuerdo. Son por un lado El arte de no llegar a todo, de Lucía Martínez Alcalde, que también nos ayuda a entender qué pasa cuando no llego a todo, qué hago cuando no llego a todo y cómo ordenarme un poco o cómo amar desde ese caos. Y por otro lado, de Fabio Rossini, el libro que se llama Solo el amor crea. Pues llegamos casi al fin de este programa con estas recomendaciones y justo os hablaba del libro de Fabio Rossini. Quiero rescatar la cita que ya os he dicho de él, en la que dice que en la paciencia está la oportunidad de dar al otro el tiempo, el espacio y la posibilidad. Y creo que esto es la clave, mirar en esta clave lo que es la paciencia. No es mirarme a mí mismo y hacer fuerza y apretar los dientes mucho, ¿no? O pues poner una postura de meditación y respirar, que bueno, respirar a veces puede ayudar, pero no está ahí, ¿no? Está mucho más en mirar al otro y dar al otro tiempo, espacio, oportunidad, posibilidad. Justo. Y en colación con eso, que los padres no tenemos que ser perfectos, que es que eso hace mucho daño, ¿no? Y que aun siendo padres y habiendo sido hijos, el hecho de reconocernos humanos y sobre todo el hecho de que es verdad que de ciertas conductas que podamos tener con ellos, pues pueden tener consecuencias y esas consecuencias no se van a ir, de alguna manera parece, pero sí que lo que podemos reparar es nuestra conducta y ahí entra sobre todo lo que es el perdón, lo que es la compasión, pero también con nosotros mismos, ¿no? Porque al final les vamos a reflejar todo esto, ¿no? Es decir, la paciencia que les damos tiene también que ver con la paciencia que tenemos con nosotros mismos. Muchas gracias, Paula, por esta reflexión, por acompañarnos en este programa. Os recordamos que podéis volver a escucharlo o escuchar otros programas anteriores de Psicología y Familia en la página web www.radiomaria.es. Os recomiendo también 2 programas de Psicología y Familia que tienen a lo mejor que ver con este tema. Hay uno de Mercedes de Lucas llamado ¿Cómo repercute la educación de los niños en la relación de pareja? Y uno de María Bermejo sobre cómo hablar para que los hijos escuchen y cómo escuchar para que los hijos hablen. Estos y otros los podéis encontrar desde el buscador.
Para dudas, comentarios o propuestas tenemos el email psicologiayfamilia6@radiomaria.es y nos podéis encontrar también a través de las redes sociales. Nos vemos en 2 semanas, el martes de 5 a 6 en Psicología y Familia. Así finaliza Psicología y Familia, un programa dirigido por Marta Lozano.